Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga. Les saluda a vuestro servidor Andrés San Martín Rizaga, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les damos la más cordial bienvenida al estudio que realizaremos en el día de hoy. Pues bien, estas últimas semanas hemos estado tratando el tema vinculado a la neumatología, o sea, el estudio del Espíritu Santo. Pero en particular en la charla de hoy, quiero que conversemos, platicarles sobre la obra del Espíritu Santo, pero ahora, en este caso, en la vida del cristiano. Después de todo, recordemos, el Espíritu Santo es el que habita junto a nosotros como parte de la Trinidad, tanto en nuestra vida cristiana como también en la iglesia. Bueno, en las enseñanzas de Jesús vemos que pone un énfasis especial en la obra del Espíritu Santo cuando se trata del creyente. Pero particularmente al iniciarse la vida cristiana de una persona. Jesús enseñó que la actividad del Espíritu es fundamental, ya sea en la conversión desde la perspectiva humana, que es el comienzo de la vida cristiana, como también lo es fundamental en la regeneración, o sea, la perspectiva de Dios en un comienzo. O sea, ¿y cómo entendemos en este caso la conversión? Es cuando el hombre se vuelve hacia Dios. En la conversión debe haber arrepentimiento, o sea, abandono del pecado y fe, o sea, aceptación de las promesas y de la obra de Cristo. Insistir, por supuesto, que si aceptamos estas promesas no es por nuestra propia voluntad ni por nuestra propia iniciativa, sino precisamente por la iniciativa del Espíritu Santo obrando en nosotros. Eh, Recordemos que la Biblia dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, obviamente, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya haya sido juzgado, como lo señala Juan 16, capítulo 16, versículos del 8 al 11. O sea, por lo tanto, sin la obra del Espíritu Santo de manera directa en nosotros, no habría una conversión. Es absolutamente imposible. Insisto, un muerto no puede revivir a un muerto, y en este caso los muertos espirituales somos nosotros, y por lo tanto el que nos da vida es precisamente el Espíritu Santo. La regeneración es la transformación del individuo y la implementación de energía espiritual, por así llamarla. Jesús le dijo claramente a Nicodemo que la regeneración es esencial para ser aceptados por Dios. Cuando le dijo en Juan 3, de cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Está claro, obviamente, que la regeneración es un hecho, por supuesto, sobrenatural. Y es el Espíritu Santo, por lo tanto, siendo sobrenatural, por supuesto, el que produce esa regeneración y esa conversión. La carne, o sea, nuestra propia voluntad, nuestro esfuerzo humano, obviamente no va a ser capaz de efectuar ningún tipo de transformación. Ni tampoco la podemos entender desde nuestra limitada perspectiva de nuestra mente, de la mente humana que todos tenemos. Es un hecho sobrenatural y por lo tanto lo hemos de entender a la luz, insisto, de precisamente la iluminación que el Espíritu Santo le da a nuestro entendimiento. Por eso es que insistimos que para estudiar la Biblia debemos acercarnos a ella en humildad, anhelando con devoción que el Espíritu Santo es quien guíe ese estudio. Si no, el estudio bíblico puede convertirse netamente en un estudio simplemente académico, un ejercicio académico, pero que beneficio espiritual puede eventualmente no tener ninguno. Por eso debemos anhelar el Espíritu Santo guiando nuestro estudio bíblico, por supuesto, en todo momento, y no simplemente, insisto, convertir el estudio bíblico en un asunto netamente académico, docto, tal como sucedió en la época de la escolástica o de la ortodoxia luterana, en donde precisamente el Espíritu Santo era totalmente dejado de lado al momento de estudiar la Biblia. También encontramos lo que podríamos llamar la continuación a la perseverancia de la vida cristiana.
sea, porque la obra del Espíritu Santo, por supuesto, no finaliza en el momento de que el creyente llega a la conversión. Obviamente que no. Al contrario, es solo el principio. Uno de los papeles, por lo tanto, del Espíritu es el de capacitar. Jesús probablemente dejó a sus discípulos bastante pasmados cuando les dijo: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, como lo dijo en Juan 14:12. O sea, estas obras mayores dependían aparentemente tanto de que Él se fuera como de la venida del Espíritu Santo, ya que ambas cosas estaban estrechamente unidas, por supuesto, ¿no? Como los apóstoles obviamente estaban entristecidos con la idea de que Cristo de manera física se alejara de ellos, ya no estuviese con ellos, por lo tanto les resultaba difícil de entender todas estas promesas. Pero Cristo, ¿qué les responde? En Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Probablemente los discípulos, que ahora eran mucho más conscientes de sus debilidades, especialmente después de haber vivido todo lo que ya habían vivido y aprendido todo lo que ya sabían, les parecía poco creíble, por decirlo menos, que fueran capaces de llegar a hacer obras, y como lo dice el texto, obras mayores que las que hizo Cristo mismo. Obviamente, incluso a nosotros, por supuesto, nos resulta más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, Pedro predicó el domingo de Pentecostés y 300 personas se convirtieron y creyeron. Que se sepa, de hecho, ni siquiera Jesús tuvo nunca ese tipo de respuesta tan positiva en cantidad de gente, de parte de la gente cuando él estuvo predicando. Quizás no reunió tal vez ni siquiera a 300 conversos en todo su ministerio, probablemente. Se habla de la gente, obviamente, que comió pan y peces de parte de Cristo, pero el texto no nos dice que la gente haya comido ese pan simplemente como fruto de su fe, sino simplemente puede que lo hayan hecho por un tema netamente biológico, físico, conocido como el hambre. Sin embargo, la clave del, llamémoslo así, éxito de los discípulos no estaba, por supuesto, evidentemente, en las posibles habilidades, capacidades retóricas y eventuales fortalezas que podían tener los discípulos. Porque Jesús les había dicho claramente que esperaran la venida del Espíritu Santo, que les daría, y que esa llegada les daría poder, el poder que Él les había prometido. Por lo tanto, la habilidad para hacer las cosas que había predicho. Cuando les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótese, les dice esta promesa que para que se cumpla esta promesa debe estar primero el Espíritu Santo, y de ahí comenzaba la evangelización, no antes. Por lo tanto, se puede obtener claramente la idea de que era necesaria la llegada del Espíritu Santo para que se produciera una verdadera evangelización. Esto, por lo tanto, les permitió tener éxito en su tarea en aquel tiempo, y es un recurso que, por supuesto, esperamos que todo cristiano tenga a disposición si desea servir fielmente a nuestro Señor. También un segundo elemento de la promesa de Jesús era que el Espíritu Santo viviría en el creyente y lo iluminaría. Dice Juan 14, 16, 17, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador, para que no esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. Insisto, está en vosotros. No lo da como una condición, como una posibilidad, sino como lo entrega como un hecho consumado. Jesús había sido obviamente un gran maestro, un líder, pero su influencia fue la de la palabra y el ejemplo. Sin embargo, el Espíritu puede afectarnos con más intensidad ahora,
porque al vivir en nosotros puede llegar a ser el centro mismo, o debería serlo, de hecho, centro mismo de nuestro pensamiento y de nuestras emociones, y por lo tanto conducirnos a la plena verdad, tal como lo prometió Jesús. Incluso el nombre utilizado para el Espíritu en este contexto sugiere ese papel. Dice, cuando el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber, como lo dice Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. También, un tercer punto es que el Espíritu Santo claramente tiene un papel docente, educador. Al principio, en este mismo discurso que se les recuerda y aclara las palabras que Jesús le dijo, pero el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. O sea, el Espíritu Santo es quien nos enseña. A eso en parte me refería hace unos minutos cuando les decía que por eso debemos como cristianos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestro estudio bíblico. Y así no convertirlo, insisto, en un mero ejercicio académico como lo puede hacer cualquiera. Pero el estudio en el Espíritu, el estudio edificante de la palabra, debe ser guiado precisamente por el Espíritu que mora en el creyente. Si no, insisto, es solamente estudiar, analizar doctamente, tal vez inútilmente, depende del nivel académico de cada uno. Pero para que sea un verdadero estudio bíblico edificante, debe estar la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, al acercarnos a las páginas de la Biblia. Por lo tanto, insisto, recordemos, el Espíritu Santo tiene un poder docente, educador. Dice, no, porque recordemos, enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho, como lo dijo Juan 14, 26. Jesús también promete, pero cuando venga el Consolador, quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, este ministerio del Espíritu Santo no fue únicamente para que la primera generación de discípulos lo entregaran. No, el Espíritu Santo estaba tan plenamente en el día de Pentecostés, así como lo está presente junto con usted y conmigo hoy. No, Dios no cambia y por lo tanto sus dones, los dones que Él o las bendiciones que Él nos entrega y nos promete no van a cambiar tampoco. Por lo tanto, es por eso que, insistir, es el Espíritu Santo quien guía al creyente en el día de hoy para poder entender correctamente las Escrituras. Iluminarnos es un papel del que se ocupa el Espíritu, porque ahora está encargado permanentemente el Espíritu Santo de otra de las funciones que se mencionan en este mismo pasaje. Por ejemplo, preparando un lugar para los creyentes, como lo dice Juan 14, versículos 2 y 3. Un cuarto punto también de interés muy particular es la obra intercesora del Espíritu Santo. Estamos familiarizados, obviamente, acostumbramos a escuchar de la intercesión de Cristo, por supuesto, ¿no? Él murió por nosotros en la cruz. Obviamente una frase que espero sea muy firme en el corazón de cada uno de nosotros. También como en su lugar de sumo sacerdote y que obviamente Cristo actúa en nuestro favor. Pablo también habla de la oración intercesora similar mediante el Espíritu Santo. Nos dicen Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sobre cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Usted y yo, los creyentes. Por lo tanto, los creyentes tenemos la seguridad, la certeza de que cuando nosotros eventualmente no sabemos orar, tal vez en un sentido gramatical perfecto, como podrían esperar algunos, poéticamente, pues bueno, es el Espíritu Santo sabiamente nos guiará para que se haga la voluntad de Dios, de acuerdo a la santa voluntad de Dios, por supuesto. No va a depender, la respuesta a una oración guiada por el Espíritu Santo, por supuesto, no va a depender de lo poética o de lo
teóricamente bella que pueda hacer o estéticamente pueda hacer una oración, sino de la voluntad de Dios en primer lugar, por medio del poder de Dios actuando en la vida del creyente. También el Espíritu Santo, insisto, trae la santificación a la vida del creyente. Aquí es donde lamentablemente ha habido gran división entre el mundo cristiano, ya sea católico romano dentro del mundo protestante. Por ejemplo, las traducciones bíblicas actuales suelen traducir un versículo muy importante, 1 Corintios 1:2, en donde se dice, se le habla a la iglesia de Corintio, llamados a ser santos. Sin embargo, las traducciones bíblicas más antiguas y en otros idiomas, se dice que los cristianos son llamados santos. ¿Cuál es la diferencia? Uno podrá decir solamente es una o dos palabras, pero es muy distinto decir llamados santos a decir llamados a ser santos. ¿Por qué? Cuando uno dice llamados a ser, está dando a entender que ese llamado es parte de un proceso, es un fin a alcanzar, es algo que el creyente en ese momento no tiene todavía. Sin embargo, si Cristo ha tocado su vida, si Cristo ya es dueño de su vida, de la mía, por supuesto, también, Cristo ya nos convirtió en santos. Incluso, por ejemplo, Martín Lutero en su traducción de la Biblia al alemán lo deja aún más explícitamente utilizando la palabra berufenen, que incluso podría traducirse como consagrado. O sea, como el idioma alemán, por supuesto, es un idioma mucho más fuerte que el castellano, transmite las ideas con mucha más fuerza, más poder, por así decirlo. Por lo tanto, o sea, incluso podría traducirse, de acuerdo a la traducción de Lutero, consagrados santos. Insisto, no habla de un proceso que puede, porque eso es lo peligroso de convertir a la santificación en un proceso y no en un hecho consumado. La santificación, recordemos, es un hecho, no un proceso. Porque si fuese un proceso, entonces, ¿qué pasa si es que yo en parte de ese proceso de la santificación muero o dejo de poder estudiar la Biblia? ¿Qué sé yo? ¿Tengo algún inconveniente al respecto? ¿Mi santificación va a quedar a medias ante los ojos de Dios? O sea, o es decir casi que Cristo dejó su labor a media labor, o sea, su labor a medio andar. No, del momento en que Cristo nos llama, nos convierte, ya somos santos. No en el sentido, insisto, aquí lamentablemente, obviamente, hay diversas interpretaciones al respecto, pero claramente la Biblia deja establecido, no solo en 1 Corintios 1:2, sino en muchísimos otros versículos en donde a los cristianos, por el solo hecho de ser cristianos, ya se les denomina santos, por lo tanto santificados. Y esa labor precisamente por medio de quién llega, por medio del poder del Espíritu Santo. Insisto, el Espíritu Santo en el que creemos a la luz de la Biblia es un espíritu que, por supuesto, obra de acuerdo a lo que él estima conveniente y, en este caso, la santificación, insisto, no la ofrece como un plan a largo plazo, ni siquiera mediano, sino es un hecho consumado. El cristiano es un santo. No hay mucho que discutir al respecto. No vale la pena entrar ahora a analizar el concepto católico romano de santificación que implica que una persona, una vez ya muerta, supuestamente se le atribuyen dones milagrosos, sanidades, resucitaciones, etcétera, porque eso ya, insisto, no es otro tema. ¿Por qué? Pero porque la santificación, insisto, la santificación bíblica es una santificación que para el creyente al momento de su conversión sucede en el aquí y en el ahora. La vida cristiana de ahí en adelante, por supuesto, estará guiada por ese santo. No está recordemos, la palabra santo en sí mismo no significa sinónimo de perfección, sino de estar consagrados para algo, o de estar apartados especialmente para una labor específica. No significa, insisto, la ausencia de pecado. Como recordemos, uno de los emblemas de la Reforma y de Lutero, simultáneamente justo y pecador. Y precisamente porque somos simultáneamente justos, además de pecadores, justos somos por la obra del Espíritu Santo en nosotros y pecadores precisamente por nuestras propias obras. Por lo tanto, insistir en eso. Recuerde, usted como creyente, yo como creyente, somos santos. Y la santificación, recordemos, es un hecho, no un proceso. También a principios de Romanos 8, Pablo habla sobre esta obra del Espíritu Santo.
el Espíritu, por ejemplo, nos ha librado de la ley. De ahora en adelante los creyentes ya no caminamos y vivimos conforme a la carne, nuestra antigua naturaleza, sino de acuerdo al Espíritu, teniendo nuestras mentes puestas en las cosas del Espíritu. Los cristianos también vivían según el Espíritu, como lo señala Romanos en el versículo 8, versículo 9. Y el Espíritu, de hecho, vivía en ellos. Un pensamiento que se repite, de hecho, 3 veces, en el versículo 9 y 11, 2 veces. Cuando el Espíritu, por lo tanto, vive en los creyentes, les guía, o nos guía, nos conduce, y las obras de la carne, por supuesto, han de morir. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, somos, por lo tanto, hijos de Dios. La vida en el Espíritu es lo que Dios precisamente quiere para cualquier creyente, para usted y para mí. Pablo en Gálatas 5 contrasta la vida, o compara la vida en el Espíritu con la vida de la carne. Enseña a sus lectores para que caminen en el Espíritu en lugar de satisfacer los deseos de la carne, o sea, en otras palabras, de alejarse del pecado. Si siguen esa línea de conducta, el Espíritu les proporcionará una serie de cualidades que en su conjunto se les denomina el fruto del Espíritu. Pablo enumera esas cualidades, cuando dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Los seres humanos no podemos entender esas cosas de manera natural, por supuesto. O sea, pense cualquier persona que analice someramente toda esta cantidad de cualidades que les acabo de mencionar, dice, ¿cómo es posible que una persona las pueda tener conjuntamente y simultáneamente? Pues bueno, de hecho, es imposible. Precisamente por eso es que eso es un fruto del Espíritu. No es un fruto de mi fe, no es un fruto de mí mismo entregando algo a Dios. Pero, por lo tanto, es una obra sobrenatural que solamente el Espíritu Santo puede obrar en nosotros. Analizaremos con más detención, por supuesto, el fruto del Espíritu, pero eso lo dejaremos para la próxima clase. Así que recordemos que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe, nos dé esa templanza, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza que nuestro Señor Jesucristo anhela que nosotros tengamos. Que Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.